Hay historias de guerra que no se escriben en los grandes mapas de estrategia. Primero, todo se construye sobre la soberbia. Por un lado, tienes al teniente coronel Van der Smissen, un veterano súper arrogante que menosprecia a sus enemigos. Y por el otro, al capitán Chazal, un joven idealista. Van der Smissen, convencido de que va a ser un paseo, ordena un ataque de noche. Y tú ves a sus soldados marchando impecables, sin tener la menor idea de lo que se les viene encima. Segundo, la trampa y el colapso. De repente, ¡pum!, esa arrogancia se hace polvo. Así que se ponen en marcha. Caminan despacio, bajo la lluvia. La noche es cerrada. Y al entrar a Ixmiquilpan, silencio. Un silencio total, casi antinatural. Demasiado silencio. La trampa estaba lista para cerrarse sobre ellos. Bueno, analicemos el colapso, paso a paso. Primero, la aproximación. Entran en un pueblo que parece fantasma. De repente, la emboscada. Fuego desde todas partes. Descubren, demasiado tarde, que la iglesia no es un refugio, sino una fortaleza. Los republicanos la habían convertido en un reducto formidable, con tiradores en el campanario y las puertas bloqueadas. El ataque simplemente se desintegró bajo una lluvia de plomo. La historia te avienta a un pueblo silencioso que de la nada se convierte en un infierno, con disparos desde todos lados. Y el golpe emocional, el verdadero clímax, es la muerte del capitán Chazal. Cuando los soldados ven caer al hijo del mismísimo ministro de guerra de Bélgica, todo se derrumba. La moral se va a pique en segundos. Y finalmente, la humillación. Con sus hombres cayendo como moscas, un Van der Smissen totalmente superado ordena la retirada. Y es un caos. Ya no son los grandes conquistadores, ¿sabes? Son solo sobrevivientes corriendo por su vida, dejando atrás sus sueños de gloria y el cuerpo de Chazal, ahí, en el polvo de México. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo es que un cuerpo de élite termina en esta pesadilla? Para entender la caída, tenemos que retroceder solo unas horas. Tenemos que examinar la marcha de la arrogancia. La legión belga no creía que iba a una batalla. En sus mentes, iban a un desfile. La expectativa era una victoria fácil, rápida, gloriosa, contra un enemigo que consideraban francamente inferior. Pero la realidad que les esperaba era otra cosa. Una masacre calle por calle, una derrota humillante frente a una defensa que fue tácticamente brillante. Y en el corazón de toda esta soberbia estaba él, su comandante, el teniente coronel Alfred von der Smissen, un veterano, sí, pero un hombre consumido por el desprecio. Sus palabras lo dicen todo, ¿no? No he venido a aprender del ejército mexicano. No me someteré a un canalla, seguido por 50 pillos harapientos. Esas palabras fueron su sentencia. Y ojo, que este orgullo no era solo de su comandante. La tropa entera estaba contagiada. Eran jóvenes, muchos sin experiencia real en un campo de batalla, con la cabeza llena de ideas románticas sobre la guerra. Marchaban con sus impecables uniformes europeos, totalmente inútiles para el terreno y la lucha que les esperaba. Y así volvemos a Ixmiquilpan. La decisión de atacar fue de Van der Smissen. Se dice que fue llevado por la pasión. Apenas se enteró de que una fuerza republicana había tomado el pueblo, resolvió lanzar un ataque sorpresa sin hacer un reconocimiento adecuado. Esto no fue solo un fracaso táctico, fue la muerte de la gloria. Y para entender ese momento, tenemos esta confesión. Un soldado admitió haber soñado la guerra y los combates. Habla de esa música que tintinea en nuestros oídos cuando un proyectil pasa cerca. Imaginen el terror de ese muchacho cuando esa música se convirtió en un rugido ensordecedor y los cuerpos de sus amigos empezaron a caer. El sueño se había vuelto una pesadilla. Y lo más trágico de todo es que ya les había pasado. La historia se estaba repitiendo. Apenas un año antes, en Tacámbaro, ocurrió casi lo mismo. Otra guarnición belga, demasiado confiada, sorprendida y aniquilada. Y allí, entre los muertos, estaba el capitán Ernest Chazal, el hijo del mismísimo ministro de guerra de Bélgica. Su muerte debería haber sido una lección imborrable, escrita con sangre. Una lección que Van der Smissen, trágicamente, decidió ignorar. El costo de esa ignorancia fue devastador. En este asalto desastroso, 1 de cada 6 de los 350 atacantes belgas cayó, muertos o heridos. 1 de cada 6. Ese fue el precio de la arrogancia. Y el golpe fue casi quirúrgico.
Las bajas se concentraron en los oficiales, la estructura de mando destrozada. Las crónicas dicen que el regimiento quedó prácticamente decapitado. Sin líderes, lo único que quedaba era el pánico. Y lo que sigue ya no es una retirada, es una huida, el final humillante de una campaña que nació de un orgullo desmedido. La orden fue simple, brutal, retirada. Una sola palabra que borró de un plumazo todas las ínfulas de superioridad, todas las grandes ambiciones. La aventura había terminado. Para Van der Smissen, esto fue una derrota absoluta. No solo militar, sino personal. Se vio obligado a huir. ¿De quiénes? De los mismos pillos harapientos que había despreciado tan arrogantemente. La realidad le dio una lección que ningún manual de estrategia le pudo haber enseñado. Y esta es la imagen final que nos queda. Sobrevivientes corriendo para salvar la vida, dejando atrás a sus muertos y sus sueños de gloria. Ya no eran soldados de élite, eran una soldadesca desbandada en harapos. No regresaron a casa para recibir desfiles, sino para enfrentarse al silencio y al olvido. Al final, la historia de este desastre nos deja con una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Puede el orgullo por sí solo ganar una guerra? La respuesta, escrita con la sangre de la Legión belga en las calles de Ixmiquilpan, parece ser un no rotundo.